quiero invitarlo a que usted se disponga conmigo y vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias porque tú nos diste el regalo de la vida y hoy estamos en tu altar, en tu casa, y hoy vinimos a la iglesia porque anhelamos tener encuentros contigo, porque hoy, Señor, tú estás en este lugar. Dice la Biblia que donde dos o más hay algo que sucede cuando hay la unidad del cuerpo se reúne. Y hoy está tu iglesia aquí, y hoy, Señor, buscamos tu rostro, y hoy, Señor, tú hablas, Señor, no porque nosotros demandemos algo de ti, sino, Señor, porque hoy nos disponemos a escuchar lo que a través de tu palabra tú vas a hablar a nuestro corazón. Prepara el terreno de mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que usted nos haya podido acompañar todos estos días durante esta serie que termina hoy. Hoy es la cuarta semana de la serie, que se llama El precio de la comunión. Nosotros quisimos ponerle el título a la serie, El precio de la comunión. ¿Por qué? Porque si bien ya se pagó el precio por su salvación, lo pagó Cristo Jesús en la cruz con su muerte y resurrección, y nosotros solamente por gracia, no por algo que nosotros podamos hacer, sino por gracia, hoy estamos aquí. Amén. Yo sé que no podemos decir amén, pero usted puede levantar la mano conmigo. En la casa, sí, usted escríbame amén, estéme escribiendo, esté motivando a la gente a que se disponga a escuchar lo que hoy tenemos. Entonces, entendemos eso, pero también entendemos que cuando usted genuinamente y realmente usted entrega su vida a Cristo, usted va a empezar a dar fruto, y el fruto es visible, y nosotros estamos llamados a mantener una relación cercana y continua con el Señor, una comunión, una común unión con el Señor. Y si nosotros tenemos una relación cercana con el Señor, hay cosas que nosotros tenemos que hacer para sostener esa relación. ¿De qué tenemos que hacer? Uno, tenemos que ir a su palabra. Si usted conoce al Señor, si usted realmente ama al Señor, y si usted realmente ha sido transformado y regenerado por el Espíritu Santo, usted va a atesorar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es a través de ella es donde vas a conocer al Señor, vas a conocer sus instrucciones, vas a conocer su actuar, vas a conocer su naturaleza y vas a amar el conocer a Dios, porque va a haber una relación mutua donde Él me ama y yo lo amo a medida en que yo obedezco sus mandamientos. Si no los conozco, yo no puedo amarlo. Si no conozco lo que Dios ama, ¿cómo puedo obedecerlo? Entonces, ese es el tema. Luego, en la segunda semana vimos el tema del agradecimiento que Daniel nos estuvo compartiendo. Un creyente genuino vive, mi hermano, vive una vida de agradecimiento continuo. Si usted conoce al Señor, usted no vive una vida de quejas, usted no vive una vida de reclamos. Aunque esté pasando en medio de la tormenta, usted vive una vida de agradecimiento. El que conoce al Señor agradece y vive en un continuo agradecimiento. Y en la semana 3 vimos acerca de la oración. Porque si usted conoce al Señor, usted a través de la palabra va a conocer a ese Dios universal, Dios eterno, Dios todopoderoso. Pero Dios es tan universal como lo es personal con usted. Y Dios quiere tener intimidad y conocerlo usted tal y como es. Y que usted lo conozca a Él tal y como es. Y que usted hable con Él y Él va a hablar contigo. Cuando usted busca a Dios en oración, usted se va a dar cuenta que nuestra relación con Dios no es unilateral, es bilateral. Donde usted va a empezar hablando con Él, pero Él se va a revelar a ti también. Y Él te va a hablar, y Él te va a moldear, y Él te va a sustentar, y Él te va a formar, y Él te va a amar, y Él te va a llenar. Y hoy quiero ver un tema que yo le contaba en las sesiones anteriores, que tengo un mes estudiando y preparando este tema. El Señor lo puso hace más de un mes en mi corazón, y tengo ya un mes preparándolo. Y es un tema que no es popular,
que no es de agrado, que no se predica mucho en las iglesias, porque es un tema que es chocante. Pero hoy usted vino al lugar correcto, hoy usted que está en su casa, hoy usted sacó el tiempo correcto, porque hoy vamos a hablar un tema que, aunque pueda ser chocante, no puede ser más bíblico, porque es parte de la naturaleza de Dios, es manifestarse a través de su santidad. Y un Dios santo anda buscando un pueblo santo, y un Dios santo anda buscando gente que anhele, atesore y busque la santidad de Dios. Y eso es algo que se ha dejado de predicar, pero no puede ser más bíblico, no puede ser más real, no puede ser más vivencial que el Dios santo, santo, santo ande buscando gente que ame la santidad, que atesore la santidad. Y yo quiero ir con esto. Vamos a empezar a leer Juan 2 del 13 al 22. Quiero que usted vaya a su Biblia, y antes de entrar en contexto, lo comentaba en las sesiones anteriores, vamos a leer el primer milagro público de la vida de Jesús. El primer milagro que Jesús hace lo narra también el libro de Juan, el versículo 1 en adelante, las bodas de Caná, donde Jesús, antes de empezar ministerio, Jesús realiza una transformación, y hay tanto que podríamos hablar de eso, pero realiza una transformación de la naturaleza del agua y la transforma en naturaleza de vino. Y el Señor transforma la naturaleza de los elementos, porque el Señor es así, transformador, y Él viene y realiza la transformación, pero poca gente se dio cuenta de eso. Ni siquiera muchos de los invitados a la boda supieron lo que había pasado, simplemente disfrutaron de lo que el Señor estaba haciendo. Y Él realiza ahí su primer milagro. Ahí es donde Él deja ver su naturaleza. Y Él toma a los discípulos que tenía en ese momento, eran seis discípulos, que los que seguían a Juan el Bautista, los que habían sido formados por Juan el Bautista. Y Él sale de Caná y se dirige a Jerusalén, al templo. Y en ese trayecto, y cuando Jesús llega, es donde manifiesta este primer milagro que vamos a leer, que fue el primer milagro público, el primer milagro de su ministerio. Y quiero que lo leamos y quiero que veamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de esta palabra. Juan 2, 13 al 22. Si usted trajo su Biblia, téngala ahí. Si no trajo Biblia, no se preocupe, aquí vamos a estar proyectando lo que vamos a estar enseñando. Dice el versículo 13: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén y vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero, y Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Y luego se dirigió a los que vendían paloma y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. 17. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. 18. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. 19. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en 3 días? Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después de que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Vamos a volver a leer el versículo 13 y vamos a empezar con un poquitito de contexto. Dice el 13: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Les recuerdo que estos discípulos tenían poco tiempo de conocer al Señor. Desde el momento donde Juan los había agarrado como discípulos y les había dicho: ¿saben qué? Del cual hemos estado predicando es ese, síganlo, vayan, fórmense, crezcan. Él tiene más que darles que yo, en una posición absoluta de humildad, de un hombre grande de Dios. Ellos vienen, empiezan a seguir a Jesús, van a las bodas de Caná y empiezan una travesía. Si usted tiene Reina Valera, usted va a leer que en su versión dice subieron.
porque ellos pasaron del norte de Galilea, de Caná, ellos pasan del norte y empiezan a una travesía a subir a Jerusalén. Gracias a Dios, un momento, hace varios años tuvimos la oportunidad de estar en Jerusalén. Jerusalén, cuando usted se imagina desierto, se imagina una tierra plana sin absolutamente nada, caliente, y todos nos hemos imaginado el desierto. Jerusalén está situado muy alto, muy sobre el nivel del mar. Incluso en invierno la temperatura baja a un punto donde en Jerusalén neva, acá hay nieve. O sea, es un lugar muy frío y ellos empezaron ese recorrido, lo cual, ¿por qué les estoy contando esto? Porque a ellos no les tomó un día llegar a Jerusalén, a ellos les tomó días, fue una travesía donde ellos empezaron una obra hasta llegar a ese lugar. Y en el proceso, ese era el tiempo que los discípulos tenían de conocer a Jesús, tenían poco de conocer a Jesús, venían conociéndolo. Y dice la palabra que esto sucede en la fiesta de Pascua. El libro de Juan, no lo conté la vez pasada, hoy les queda a ustedes. El libro de Juan registra todas las Pascuas de la vida de Jesús. Y el libro de Juan marca el inicio del ministerio de Jesús en una Pascua y el cierre del ministerio de Jesús en una Pascua, cuando Él entrega y cumple lo que acabamos de leer proféticamente, como Él entrega su cuerpo como un sacrificio vivo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué era la Pascua? La Pascua era la salida, celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto en camino a la tierra prometida. Una fiesta que representaba libertad. Y porfa, que le quede a usted esa palabra. La Pascua representa libertad. La Pascua también era un tiempo que los judíos usaban para limpiar sus propias casas. Era un tiempo donde ellos limpiaban su casa para lo que seguía. Entonces la Pascua representaba un tiempo de limpieza. Y la Pascua era el inicio y el cierre del ministerio de Jesús. También, ¿qué era lo que estaba pasando? Ellos iban a celebrar la Pascua en el templo. ¿Por qué? Porque ellos iban a celebrar sacrificando animales para el perdón de sus pecados como parte de la tradición judía. Historiadores, Flavio Josefo, entre algunos de ellos, un historiador romano muy famoso que registró muchas cosas de la obra de Jesús, dice que en ese tiempo habían aproximadamente 300,000 personas habitando en Jerusalén. Pero en el momento de la Pascua, toda la gente que vivía cerca iban y ellos viajaban, hacían una peregrinación al templo para realizar sus sacrificios y celebrar su fiesta. Entonces Josefo dice que incluso hasta 2.7 millones de personas viajaban a Jerusalén en ese tiempo. Ahora, los cálculos de Josefo lo hace basado en la cantidad de sacrificios que se hacían. Y hay gente que cree, muchos teólogos, historiadores creen que ese cálculo era muy grande y mucho más grande de lo que se esperaba. Entonces, conservadoramente hablemos de que eran entre 800,000 y 1.2 millones de personas en esa ciudad. Todo cuarto que no estaba diseñado para ser de hospedaje, se hacía de hospedaje para que pudieran ellos estar ahí y realizar sus sacrificios, porque ellos iban al templo a darle adoración a Dios. Adoración no es levantar las manos, adoración no es cantar, lo involucra, no es adorar, no es danzar, lo involucra, porque son manifestaciones de un corazón que conoce a Dios. Pero adoración primeramente es obediencia. Iglesia, el Señor necesita una generación obediente en este tiempo. En el tiempo difícil es donde más se necesita una generación obediente. Ya vamos a ver más adelante por qué. Versículo 14. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios, y vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero. ¿Qué era lo que sucedía? Para los peregrinos era sumamente costoso llevar sus sacrificios desde su tierra, viajar días, quedarse en diferentes lugares, hospedarse en diferentes lugares. Aparte de eso, todo lo caro que era alimentar a uno de estos animales, o a dos, o a varios animales, dependiendo de los sacrificios que le tocara hacer, según lo que decía la ley de Moisés. Ellos viajaban y ellos llevaban estos animales
para que muchas veces ellos llegaban al lugar, los animales eran evaluados por el sacerdote y solo aquellos que cumplían con ciertas características consideradas como perfectos eran aptos para el sacrificio. ¿Qué sucedía? Que ellos viajaban con todo esto, muchas veces llegaban al templo y los sacerdotes rechazaban su sacrificio, para lo cual a ellos les era más fácil comprar el sacrificio ahí. Comprar ovejas, comprar ganado, comprar palomas que estuvieran ahí, que ya hubieran sido previamente evaluadas y pasaran a realizar el sacrificio. Lastimosamente, se dice que hasta 4 veces el precio de cada uno de estos animales eran vendidos a estos peregrinos. Y adicionalmente a esto, los animales, usted puede imaginarse cómo era la zona. Era un gentío, decenas de miles de personas, todos tratando de entrar al templo, todos tratando de accesar al templo, ventas de animales. Y cuando dice la zona, MacArthur dice que en el templo de ese momento, el templo de Herodes, un templo que era más o menos del tamaño de unas 10 canchas de fútbol, usted puede imaginar un lugar gigantesco donde tenía diferentes zonas. Había un lugar en las afueras, porque el lugar de adentro, el lugar santo, el lugar santísimo de oración era solo para judíos. En los lugares de afuera había un gran patio que se llamaba Patio de los Gentiles. MacArthur dice que esa zona a la que se refería, ese era el patio de los gentiles, era donde los comerciantes habían puesto sus puestos de cambio de monedas, donde tenían su ganado para el sacrificio y donde tenían todo preparado para la ofrenda que se ocupaba de hacer en la época. ¿Por qué había cambistas? Gente que cambiaba moneda. Porque simplemente por 2 razones. La primera, cuando usted viajaba de otro lugar, su moneda, cuando usted ha viajado, usted sabe que su moneda local no sirve para nada en otros países. Usted tiene que llegar a comprar la moneda local para poder hacer transacciones y su moneda no vale. Y ellos estaban situados ahí porque no solo esto, sino que los mismos sacerdotes del templo tenían una moneda propia del templo, porque ellos no permitían que las monedas que trajeran imágenes, lo cual era la mayoría de las monedas del César, lo del César para el César, porque tenía el rostro del César, las monedas con imágenes no eran permitidas en el templo, porque no se podían permitir imágenes. Entonces ellos inventaron un sistema de cambio donde ellos tenían sus propias monedas. Le voy a poner las templomonedas. Y esas templomonedas tenía usted que cambiarlas para luego ser estafado en el tipo de cambio, para ser reestafado a la compra del animal y para después tener que pagar un impuesto para poder entrar al templo y adorar a Dios. Y si bien era un lugar de judíos, muchos gentiles querían adorar al Dios de los judíos. Nunca se les iba a dar el acceso que los judíos tenían. Los religiosos de la época no lo iban a permitir. Entonces ellos tenían su lugar, y dentro del lugar de adoración, todo aquel que no es judío gentil. Usted y yo en esa época hubiésemos sido gentiles. Y el lugar donde usted y yo adorábamos, y el lugar donde debería ser casa de oración y de adoración y de obediencia, y con la mejor intención íbamos al lugar del Señor, se había convertido en un mercado, un lugar donde se estafaba, un lugar donde pegaban gritos, donde habían animales a la par de que usted oraba y adoraba. Los animales dejan excremento, desechos, comida de animales, el olor de los animales. En eso se había convertido la casa del Señor. Y con esto voy con el primer punto que me interesa mucho que le quede hoy a usted que está aquí y a usted que está en su casa. Y el punto se llama normalización. Ayer yo vi una noticia, y espero que si usted está en su casa, e idealmente si usted está fuera de San José, no me lo tome literal, no me lo tome mal, entiéndame el concepto y entiéndame el corazón. Hoy vinimos a que esta palabra cale a su corazón y no un concepto aislado. Pero ayer vi una noticia que decía: Costa Rica en su fin de semana largo vuelve a la vieja normalidad, comillas. Qué triste que en el momento donde tenemos la oportunidad
de hacer lo correcto, decidimos algo que tal vez es bueno. Yo no estoy diciendo que ir a la playa sea malo, que ir a tomarse un descanso sea malo, es bueno. Pero si nuestra prioridad es en el momento donde abran, voy a ir a la playa y dejo de lado lo santo de Dios y dejo de lado ir a la casa de Dios y buscar adoración al Dios santo, yo no entiendo a qué Dios adoras. Yo no puedo entender a qué Dios adoras. Que el momento donde tengas la oportunidad de hacer algo, que el Señor te encuentre en su casa adorando. Iglesia, que te encuentre en su casa adorando y no paseando. No tengas miedo a lo que mata el cuerpo, sino a lo que toca y lo que te mata en el espíritu. Por eso hoy estamos aquí. Normalizar quiere decir hacer algo normal, hacer normal lo que no era. No es normal. No es normal cuando se viene un evento mundial y esa pasión por el evangelio y esa pasión por Jesús y esa adoración que veníamos continuamente dando los domingos empieza a cambiarse por paseos, empieza a cambiarse por comodidad, empieza a cambiarse por Netflix, empieza a cambiarse por lo que me es más fácil y dejo de lado lo que verdaderamente es importante y eterno. Empezamos a normalizar. Ahora es normal quedarse en la casa escuchando el culto de oración mientras cocino. Yo no me puedo imaginar estar en la iglesia en medio de la oración o en medio de una oración viendo Facebook o viendo Instagram. No es normal. Esta es la casa de Dios. Es el templo de Dios, es lo santo de Dios. Y en el momento donde empieza a normalizar lo que no fue diseñado para y lo llame normal, es donde empiezo a vender lo santo, lo apartado. Santo quiere decir apartado, lo que Dios apartó, los recursos que Dios me dio, el llamado que Dios me dio, el discipulado que Dios me puso en mis manos, los hijos que Dios me hizo responsable. Tal vez eres el único cristiano en la casa, eres responsable de llevar el evangelio a tu casa, responsable. Y lo que Dios te dio, empezamos a verlo como normal, actuar en liviandad, actuar en liviandad. Todo lo que estaba sucediendo podía parecer razonable. Era razonable vender animales. Era razonable realizar cambio de moneda. Era razonable. Pero en el momento donde lo razonable, Jesús era frecuente en el templo. Si usted lee quién era Jesús en su infancia, lo poco que la Biblia registra, era que Jesús frecuentaba el templo. Jesús estaba en el templo. Jesús era frecuente en el templo. Jesús le gustaba ir a la casa de su padre a adorarlo. Y también teólogos o historiadores dicen que esta ocasión fue la vez en que el sumo sacerdote tomó la iniciativa de mover este montón de gente que era razonable que estuvieran cambiando plata, que era razonable que estuvieran vendiendo animales porque le facilitaba a la gente la adoración. Era razonable esto. Ellos movieron esto adentro del templo. Y ya Jesús no puede tolerar eso. No hay nada. Si usted quiere ver el enojo de nuestro Señor, sea irreverente con Dios, sea irreverente con lo santo. Si usted quiere ver el enojo de Dios, sea irreverente. Nada saca a Jesús en su enojo, nada lo levanta en su enojo más que la irreverencia por lo santo. Y ellos fueron irreverentes con lo santo. Empezaron un sistema de estafas, un sistema que corrompió de tal manera la religión de ese momento que ya era normal que ellos actuaran así. Y entonces simplemente se involucra la religión en el negocio y meten el negocio dentro
del templo de adoración, lo cual es un estorbo para la adoración. Padres, cristianos, creyentes en su casa, ustedes son facilitadores de que el evangelio llegue a sus hogares o un estorbo. Usted que está en su casa, que quizás ha estado controlado por el temor, ¿es usted un facilitador de que sus hijos, de que sus generaciones vayan al Señor, o ha sido un estorbo? Porque al Señor lo que le molestó fue este estorbo: profanar el lugar santo de Dios. Versículo 15 y 16. Esto registra, como les decía, el primer milagro público. Jesús se hizo un látigo de cuerdas, había muchas cuerdas en el lugar, y expulsó todos del templo, y echó las ovejas y el ganado, y arrojó al suelo las monedas de los cambistas, y volteó las mesas, y luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Porque ese fue el primer milagro de Dios. Y a veces milagro esperamos rayos, esperamos un mar que se abra, esperamos un temblor, y milagro es lo que el Señor llegó a hacer. Y el Señor llegó a limpiar su casa, y con solo un látigo y unas palabras de su boca, ese millones de personas o miles de personas, 1 millón de personas que estaban alrededor del templo, agarró todo lo que estaba podrido, todo lo que estaba corrupto, y lo sacó en un perfecto orden. Y no crea que no se tome esto a la ligereza, mi hermano. Muchas veces hubo revueltas en el templo. Usted puede estudiar la historia de esto. Muchas veces hubo revueltas, y las revueltas terminaron en derramamiento de sangre. Aquí nadie registra la Biblia que salió herido. El Señor no se puso contra la gente ni a golpear a la gente. El Señor sacó con el poder de solamente un látigo para voltear mesas y el poder de su boca para limpiar. Si usted hoy vino sucio, si usted hoy vino en odio, si usted vino en pecado, solo necesitas una palabra de la autoridad y la boca de Dios. Solo necesitas una ahí en tu casa. Creer que con una palabra el Señor te limpia totalmente. Y este fue el juicio del Señor. No contra la gente. El Señor vino a perdonarnos y amarnos y a darnos la oportunidad de ser salvos, pero contra un sistema religioso corrupto, enfermo. Y el juicio del Señor se tiene que responder en obediencia y en temor a Dios. La Biblia habla, y este versículo habla de un mercado, pero los otros 3 evangelios que narran la misma historia dicen que convirtieron su casa, la casa de mi padre, en cueva de ladrones. Y quiero leerle esto, iglesia, y quiero que cale a tu corazón. Y esta no es una lectura histórica o conceptual. Lea esto como si fuera una palabra para usted. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir: estoy salvo? Creemos que podemos ir afuera, vivir una vida de pecado, vivir libertinaje, vivir en adulterio, vivir en fornicación, vivir viendo pornografía, vivir en pecado sexual, vivir mintiendo, vivir robando, vivir destruyendo, y venir a la casa de Dios y levantar las manos y decir: soy salvo. ¿Pensamos que podemos hacer eso? ¿Pensamos que Dios es así de ligero con el pecado? Versículo termina diciendo: solo para irse a cometer nuevamente las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en cueva de ladrones? Les aseguro que todo el mal que ocurre ahí, yo, el Señor, lo he hablado. El juicio de Dios. Yo he estado orando por este tiempo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios?
Y un día un amigo pastor sacó una publicación y la publicación decía que como el sol viene, el sol la prueba y están las aguas, y las aguas que están a menor altura, o sea que no echan raíz, es evaporada por ese sol. Así el Señor está haciendo con su iglesia. Yo le tengo una noticia: el ministerio del Señor se inaugura cuando Él empieza a limpiar lo que estaba en su casa. Escúchame, el ministerio de Dios empieza con una limpieza en su casa. Si bien en mi corazón no anhela que muchos estén en su casa en vez de estar aquí, yo anhelo que todos estén aquí, pero entiendo que quizás muchos se van a quedar ahí y no van a volver. El juicio de Dios empieza por su casa, porque a mayor la oposición, los débiles van a salir huyendo, pero los fuertes, iglesia, los valientes, los entendidos se sostienen y crecen en la prueba y se desarrollan en la prueba. Y esta prueba se llama normalización. Nosotros no fuimos llamados a normalizar lo que está pasando en el mundo en la iglesia. Nosotros fuimos llamados a llevar lo que está pasando en la iglesia al mundo, a cambiar aquella normalidad de pecado, de relaciones indebidas, de dolor, a que esa realidad sea transformada por su iglesia. ¿Y sabe quién compone su iglesia? No es los que predican o los que dirigen alabanza, es usted y soy yo. Usted no necesita ninguna capacidad, usted necesita poder. Derek, no tengo poder. La Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Solo necesitas el Espíritu Santo. Solo necesitas una salvación genuina para ir y orar por aquel que está enfermo, imponerle las manos y orar para que se derrame la sanidad de Dios. Solo necesitas ese poder de Dios. Pero todo avivamiento viene precedido de un celo por la santidad. Ellos hablaban de un versículo, lo leo rápidamente, Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de la casa de Jehová, decía David, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. David convocando adoración, y adoración es obediencia. Un celo por la obediencia de Dios, un celo por lo santo de Dios. Y vienen estos hombres, y así cierra la historia, y le dicen literalmente: ¿qué estás haciendo? Ellos no vienen y empiezan a debatir bíblicamente porque ellos sabían que lo que estaban haciendo está mal. Si no, le preguntan al Señor: ¿qué estás haciendo? ¿Con qué autoridad? Un Jesús desconocido, nuevo, nadie lo conocía, no era el mismo Jesús de años después. Un Jesús nuevo. ¿Con qué autoridad? Voy a decir con qué autoridad. Número uno, llamar a mi padre era herejía para ellos. Y ya había dicho: la casa de mi padre. Ahí manifestaba su deidad y que él era uno con el Padre. Y ya había hecho un milagro. Ordenadamente había sacado todo lo sucio del templo. Un solo hombre, eso era labor imposible para un grupo de hombres. Un solo hombre en instantes había limpiado el templo de animales y de desorden y de suciedad y de mugre. ¿Qué otra señal de autoridad ocupaban? Pues ojo, la respuesta del Señor le dice: ¿sabes qué? Necesitas saber más mi autoridad. Mi autoridad es: destruye este templo. Lo que le dice es: mátame. 3 días me levantaré de los muertos. 3 días yo reconstruyo. Y lo que el Señor está diciendo es: mi autoridad es tal que la vida y la muerte me responden a mí. La vida y la muerte no es algo que controla el mundo. Yo tengo control de la vida y de la muerte.
Esa es la autoridad con la que yo vengo a predicar. Ahora, iglesia, ¿por qué este texto y qué aplica a nosotros? Uno, yo creo que como iglesia hemos empezado a normalizar nuestra circunstancia, a normalizar el estar lejos de Dios, a normalizar el poner en segundo lugar a Dios, a normalizar el que el Señor no sea nuestra prioridad. Y segundo, el Señor viene a enseñarnos que Él vino a cambiar una generación, a darle vuelta a la historia, a transformar todo lo que iba a suceder a partir de esos 3 años de su muerte y su resurrección. Ya no fue lo mismo, pero para que haya una transformación tiene que haber un celo por lo santo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Hoy ya no hay un templo donde adorar. Tú eres el templo. Tú eres aquello por lo que tienes que tener celo. Tú eres aquello por lo que tienes que tener temor. Tú eres aquello por lo que, si empiezas a actuar de forma incorrecta, esta generación necesita gente no perfecta, porque solo Cristo, pero gente que el día que comete un error haya un clamor de su corazón, que vaya y le diga: Padre, perdóname, me arrepiento de lo que he hecho y quiero volver a ti. Arrepentimiento no es un sentimiento, es una acción concreta, y nunca más vuelve a caer uno en lo mismo. Iglesia, necesitamos una generación con temor por lo santo, con temor por la casa de Dios, con temor por su templo, con temor por lo que Él ha apartado, por temor por su ministerio, con temor por su iglesia, por no andar hablando mal de la iglesia, por no andar chocando contra el ministerio, por no andar hablando mal de los otros hermanos. Es un tiempo donde la iglesia se tiene que unir. Iglesia, si tú me estás viendo y sos de otra iglesia, es el tiempo donde la iglesia se tiene que unir. Dejar de juzgarnos a nosotros. El mundo ya es suficiente prueba. Nosotros vamos a combatir al mundo, no entre nosotros. Y tenemos que empezar a tener celo por lo santo. Esta fue la palabra que el Señor me dio. Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Hoy en día se predica muerte en las noticias, en todo lado. Muerte, y se murió, y se murió, y se murió, y se murió, y se murió. Y todo el mundo que descanse en paz, que esté con Dios. Si caminó en los santos, está con Dios, si no, no. Si fue apartado por Dios y lo recibió, está con Dios, si no, no. Y el fruto de realmente haber vivido una transformación es que mis acciones van a reflejar la obediencia de esa transformación. Yo quiero ponerte en tela de duda si conoces a Dios. Por sus frutos los conoceréis. El versículo, hoy no me va a meter con eso, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque la paz fuera del círculo de la santidad no sirve. La paz funciona cuando hay obediencia, y esa obediencia me da fruto paz. Pero cuando yo intento establecer paz vendiendo mis principios de Dios, esa no es la paz de Dios, es un sentimiento humano. La paz se maneja en la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Mi hermano, yo creo que no hay una generación, yo no he vivido un tiempo así, un tiempo como este, donde vivamos tantas veces pensando que nos vamos a morir. Pero la vida del cristiano de la iglesia primitiva era esa. Ellos vivían día y noche esperando que en cualquier momento venía el Señor por ellos. Y yo creo que esto tiene que cambiar nuestro cassette, esperando a que tal vez mañana es el último día de nuestra vida. Y la pregunta es: ¿qué te va a encontrar haciendo el Señor? ¿Todavía resentido por lo que te pasó 30 años atrás? ¿Todavía en unión libre? ¿Todavía viviendo principios de hace 10 años? Y el día que tengas celo, hambre, y actúes con esa ira santa del Señor para con la suciedad que hay en nosotros mismos, es donde el avivamiento va a empezar en tu vida. Y yo creo, y oré, y clamé para que ese día fuera hoy en tu vida. Cierra tus ojos.
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, trae a nuestra mente todo lo que está sucio, en nuestros corazones, todo lo que ha sido corrupto. Si hemos dejado ministrar por la normalidad de esta circunstancia, tráelo a nuestra mente. Toda falta de perdón, todo pecado oculto, todo lo que nos aleja de ti, tráelo a nuestra mente ahora. Y yo quiero invitar a todo aquel que realmente hoy esa palabra caló a su corazón y anhela ese avivamiento, póngase de pie y empiece a clamar por usted, seguir con este estilo de vida. Señor, perdóname porque te he fallado, porque he priorizado mi trabajo, los placeres del mundo antes que ti. Y confróntame y trae un celo santo a mi vida y levanta el fuego y quema todo lo que no es tuyo en mi corazón. Y empieza a clamar. Y yo creo que todo aquel que hoy está orando y que está entendiendo, hoy viene el Señor y va a lavar, y hoy va a limpiar, y hoy es el último día. Esos placeres del mundo, esos pensamientos, esas luchas en mi mente. Vamos, esto es entre usted y Dios. Solo usted puede orar por su templo. Este es su templo, templo del Espíritu Santo. Señor, todos esos placeres, Señor, hoy renuncio a pornografía, renuncio a vivir una vida de maldición, de hablar mal de otros. Señor, renuncio a vivir una vida de engaño. Señor, renuncio a vivir una vida ligera. Señor, renuncio a todos pensamientos lascivos en mi mente. Y enciende el fuego de mi salvación. Si quieren empiecen, chicos, ya para ir terminando. Y ahora sí, si tú realmente estás haciendo esa oración arrepentido, realmente tu corazón se está quebrantando ahí donde estás, esta oración es para sus hijos y para su pueblo, para aquellos que conocen y aman su santidad. Que sea la bendición de Dios hoy sobre ti. Padre, enciende tu iglesia. Enciende tu iglesia. Enciende tu iglesia. Una generación que te ame. No importa qué tan joven eres, Dios te va a usar. Dios te va a usar. No importa qué tan mayor eres, mientras tenga vida, Dios tiene propósito en ti. Que tú vayas, que te llene, que rodee, va contigo. Santo, santo, de mañana, santo, y de noche, en tu entrada